Bienvenidos de nuevo a este canal, Excel avanzado para administración de empresas. En este vídeo les voy a mostrar cómo repartir gastos comunes y cómo hacer las compensaciones necesarias para que los gastos sean efectivamente soportados según los criterios de reparto que se establezcan. Se trata de un problema de gestión muy frecuente en muchos ámbitos, empresariales, profesionales o personales. Yo se lo voy a explicar con un ejemplo como este. Imaginemos que varias familias están organizando un fin de semana de turismo. Van a alquilar unos alojamientos, van a comprar comida, van a comprar bebida, van a hacer algunas actividades y todo eso supone unos costes que irán abonando a algunos participantes. Pero luego tendrán que hacer las cuentas necesarias para que cada uno pague realmente por lo que disfruta. Vamos a imaginar que se trata de 6 familias, pero que no todas son iguales. Abel, por ejemplo, va con su mujer y con 2 hijos. O sea, son 2 adultos y 2 niños. Omar también va con su mujer y con un hermano de él. Tienen un hijo, así que son 3 adultos y un niño. Raúl tiene 3 hijos, pero está viudo. Por lo tanto, solo es un adulto con 3 menores. Luis va con su esposa. También van con ellos su suegra y su cuñada. Tienen 2 hijos y llevan con ellos a un amigo de uno de ellos. En total, 4 adultos y 3 niños. Hugo y su mujer participan con sus 2 hijos, 4 personas en total. Finalmente, Iván y su mujer solo tienen un hijo, 2 adultos y un niño. Y vamos a imaginar que los gastos soportados son los siguientes. Abel compra comida para todos por un importe de 120 unidades monetarias y también algunos dulces por 55 unidades monetarias. Omar gasta 48 unidades monetarias en unos postres, de los que en principio disfrutarán todos, y otras 50 unidades monetarias en algunas bebidas alcohólicas, que solo estarán destinadas a los adultos, no a los niños. También reserva unas atracciones por 64 unidades monetarias y compra más comida por un importe de 105. Raúl compra refrescos por 25 unidades monetarias y se encarga también de comprar otros postres a los que destina 34 unidades monetarias más. Luis reserva los alojamientos y desembolsa por ellos 390 unidades monetarias. También compra algunas bebidas más para los adultos, cuyo coste es de 27 unidades monetarias, y gasta otras 20 en adquirir comida. Hugo se gasta 42 unidades monetarias en refrescos. Iván, que es un hombre muy atareado, no ha podido ocuparse de ninguna de las compras ni de ninguno de los preparativos de la excursión. No ha hecho ningún desembolso. Ahora debemos tener en cuenta que estos gastos que hemos clasificado en distintos conceptos o clases no deben ser soportados por todas las familias por igual, porque además de las diferencias ya mencionadas en cuanto al número de miembros, puede haber otras diferencias ocasionadas por circunstancias personales de cada participante en este reparto. Por ejemplo, la comida, al menos la comida general, se va a repartir entre todos, adultos y mayores, a partes iguales. Los dulces, en cambio, se han comprado pensando en los niños, así que su coste se repartirá entre ellos. Pero con un par de excepciones. El hijo de Omar y el amigo de los hijos de Luis no pueden comer dulces, así que deberían ser excluidos del coste. Los postres también son comprados para todos, mayores y menores, pero la mujer de Abel y la mujer de Iván no pueden comerlos por razones dietéticas. El alcohol, como es lógico, solo es para los adultos, pero Omar, su mujer y su hermano no beben alcohol, y la mujer de Luis tampoco. Los refrescos son para todos, excepto para el amigo de los hijos de Luis y para uno de los hijos de Hugo. Por razones médicas, estos 2 niños no pueden beber refrescos. El alojamiento se ha reservado en cabañas unifamiliares con capacidad suficiente para cada familia, así que el coste se repartirá sin tener en cuenta el número de personas, lo mismo para cada familia. En las atracciones participarán tanto mayores como niños, con las únicas excepciones de uno de los hijos de Abel, que es demasiado pequeño, de Hugo y su mujer, que padecen vértigo, y de la suegra de Luis, a quien no le convienen por razones de edad. En definitiva, como están viendo, repartir los costes de este fin de semana vacacional entre todas estas familias, con sus diversidades y con sus particularidades, requiere tener en cuenta un montón de datos y hacer un montón de cálculos. Por otro lado, el hecho de que los costes no hayan sido sufragados inicialmente por un mismo individuo hará que para compensar los desiguales desembolsos deban cruzarse pagos mutuos de distintos importes. Yo les voy a mostrar cómo automatizar todos estos cálculos con Excel
y en lo sucesivo podrán usar esta hoja de cálculo para hacer las cuentas cuando deban repartir diversos gastos con sus amigos o con sus colegas o con sus socios. Vamos a Excel. Vamos a trabajar sobre un libro de Excel en el que utilizaremos tres hojas. Una para especificar los gastos que ha soportado inicialmente cada participante. Otra para calcular qué gastos le son imputables y, por diferencia con los desembolsos que haya realizado, si tiene que poner dinero o si debe recuperarlo. Y una última hoja para calcular las transferencias monetarias que ajustan sus respectivas posiciones. Es decir, quién o quiénes deben pagar, a quiénes deben hacerlo y por qué importes. Empezamos por los gastos soportados por cada uno. En esta hoja indicaremos los desembolsos que ha hecho cada uno de los participantes en la excursión, clasificados por tipos. Se podrían incluir campos adicionales para especificar la fecha o una descripción detallada de cada gasto, pero no son imprescindibles para el reparto. Así que, por simplificar la explicación, prescindiré de esas columnas. Voy a habilitar unas pocas filas para registrar los gastos de cada sujeto. En este caso no necesitaremos más, pero si les hacen falta más filas pueden disponer de las que quieran. Sombreo estas celdas en color azul porque aquí se incorporarán los datos exógenos correspondientes a los gastos en que hubiera incurrido cada participante. Les recuerdo que estos eran los gastos. Es importante que establezcan los conceptos considerando como criterio de agrupación la forma en la que se repartirá cada tipo de gasto, de modo que todos los importes asociados a una misma categoría se repartirán entre las mismas personas y en idénticas proporciones. En consecuencia, cuando algún gasto deba repartirse entre personas distintas o en proporciones diferentes, deberán considerarse en tipologías diferenciadas. Finalmente, en esta lista deberán incluirse todos los participantes, no solo los que hayan hecho desembolsos. O por decirlo con otras palabras, a quienes no hayan soportado inicialmente un gasto, los incluiremos con un desembolso cero. Pero los incluiremos, porque será de esta lista de donde tomaremos los nombres y los importes para el resto de cálculos. Si dejamos fuera a algún individuo, le saldría gratis la fiesta. Y ahora, una vez recopilados todos los desembolsos hechos por cada sujeto, con sus importes y con indicación de los correspondientes conceptos de gasto, vamos a numerar a los individuos y a los conceptos, para utilizar esta numeración en los cálculos subsiguientes. Fíjense en que esa numeración deberá tener en cuenta que algunos individuos o algunos conceptos pueden aparecer varias veces, como ocurre en este caso. Así que la numeración deberá considerar únicamente la primera aparición, y en las siguientes deberá respetarse la numeración otorgada antes. Les recuerdo que en este canal tienen un vídeo en el que se explica cómo generar una numeración de este tipo, una numeración para listas con repeticiones. Usando la técnica que les explico en ese vídeo, del que podrán encontrar el enlace en la descripción de este, la fórmula para numerar a los individuos sería como esta. Y para evitar la devolución de un mensaje de error en las filas vacías, envolvemos la expresión en una función si error. Valido la fórmula, aplico un formato adecuado en color y centrado y copio al resto de celdas. Como la fórmula es análoga a la anterior, me sirvo de ella. Únicamente hago las modificaciones referenciales pertinentes. Valido, aplico el formato de costumbre y copio.
En esta otra hoja vamos a calcular qué gastos son imputables a cada participante en función de los criterios de imputación que hayamos establecido. Y por diferencia con los desembolsos que cada uno haya realizado, determinaremos si tiene que poner dinero o si debe recuperarlo. Empezaremos por listar los distintos conceptos de gasto en los que han incurrido todos los participantes. Con esta fórmula, en la que utilizamos las funciones básicas de búsqueda y referencia y la función filas, generamos un listado de conceptos con el orden en el que fueron apareciendo en la lista de gastos, aprovechando la numeración que creamos en la hoja anterior. En este canal tienen un tutorial en el que les explico con detalle las funciones índice y coincidir, cuya combinación ofrece resultados mucho mejores que los que proporciona la función buscar_v, a la que no le tenemos mucho aprecio. Y también tienen un tutorial sobre las funciones fila y filas y columnas. Les dejo los enlaces a esos vídeos en la descripción de este. Envolvemos la fórmula en una función si_error para evitar resultados impertinentes en las últimas filas, una vez agotada la numeración de los conceptos. Valido la fórmula, la sombreo en color amarillo, como solemos hacer con las celdas que contienen fórmulas, y la copio hacia abajo. La copio hasta aquí para que tengan cabida hasta 10 conceptos de gasto. En nuestro ejemplo había 7 conceptos diferentes, así que será suficiente. Pero si en algún caso necesitan trabajar con más conceptos de gasto, pueden habilitar más filas, y esta fórmula les servirá igualmente. Ahora vamos a calcular los importes totales que se han destinado a cada concepto. Los haya pagado quien los haya pagado. Aquí no nos importa quién pagó cada cosa, sino el total pagado por cada concepto. Con esta suma condicional obtendremos el total de cada categoría de gasto. Y envolviéndola en esta condicional evitaremos que se muestren ceros en las últimas filas, donde no consta ninguna categoría. Aunque no sea un cálculo necesario, porque no se va a utilizar en operaciones posteriores, podemos calcular el total, para saber cuánto cuesta la excursión. Y ahora vamos a establecer los criterios de reparto de cada categoría de gasto a los distintos participantes. Con esta expresión traemos a la hoja el nombre de cada uno de los 6 participantes en el acontecimiento, o por decirlo con más exactitud, de un representante de cada una de las 6 familias. Como vamos a copiar la fórmula a más de 6 celdas, para que sirva también en casos con más participantes, vamos a envolverla en una función si_error, para que no aparezcan mensajes de error cuando no exista el ordinal correspondiente. Valido la fórmula, la sombreo en amarillo y aplico negrita, y la copio hacia la derecha hasta habilitar 10 posiciones. Si necesitan repartir costes entre un número mayor de personas, no hay problema. Pueden estirar esta fórmula hasta donde sea oportuno. En este rango indicaremos los criterios de reparto como vamos a ver a continuación, indicando con carácter general cuántas personas de cada familia deben participar en el reparto de cada concepto de gasto. Y digo en general porque no siempre será necesario indicar un número de personas. Aquí se puede introducir cualquier valor o cualquier coeficiente expresivo de la participación de cada sujeto en el disfrute de la correspondiente categoría de coste. Para cada categoría de coste calcularemos una cuota unitaria de coste, que se medirá en términos del coeficiente expresado en el anterior rango, sombreado en azul.
Con este cociente, en el que dividimos el coste total de la categoría entre el total de valores sobre los que haremos descansar el reparto, obtenemos qué parte del coste correspondería a cada uno de esos valores. Y para evitar un error cuando aún no se hayan incluido los criterios de reparto, envolvemos la fórmula de cálculo de la cuota unitaria en una función si-error. Ahora, en las filas sin esos criterios de reparto o en las filas vacías del final de la lista aparecería un 0, que es un valor que tampoco aporta mucha información. Así que vamos a evitar que se muestre mediante un formato personalizado. En este canal tienen un vídeo muy completo sobre formatos personalizados que les ayudará a comprender esta y otras muchas opciones de formateado de las celdas. Se lo recomiendo. Encontrarán el enlace en la descripción de este tutorial. Sombreo en amarillo y copio. Lo que pasa es que ahora, mientras no tengamos especificados los criterios de reparto, estas celdas tendrán un aspecto muy normal, así que podría olvidársenos incluirlos. Vamos a crear aquí un recordatorio. Con esta fórmula condicional, cuando haya una fila con un concepto de gasto para el que se haya consignado algún importe como desembolsado y para esa fila no se hayan especificado los correspondientes criterios de reparto, se nos mostrará un aviso recordándonos que está pendiente hacerlo. Y ahora vamos a ver cómo se haría el reparto de los costes. Por ejemplo, el de la comida, que ha ascendido a 245 unidades monetarias. Como habíamos explicado antes, el coste de la comida se repartirá entre todos los asistentes, sin distinción, mayores, menores, padres, madres, cuñados, abuelos, hijos, hijas, amigos. Así que podemos usar como valor sobre el que haya de descansar la imputación de este coste el número de personas de cada familia. En la de Abel son 4, 2 adultos y 2 niños. En la de Omar también son 4, pero 3 adultos y un niño. En la de Raúl al revés, un adulto y 3 niños, que en total también son 4. En la de Luis son 7, en la de Hugo 4 y en la de Iván 3. Vamos a ver cómo queda repartido el coste. La cuota resultante es 9,42 unidades monetarias. Como hemos utilizado como criterio de reparto el número de personas, esta cuota se puede interpretar como coste por cabeza, como coste por persona, por comensal. Vamos a ver ahora con el reparto del coste de los dulces. Son 55 unidades monetarias en total, pero deben repartirse solo entre los niños, con las exclusiones que habíamos dicho, porque algunos no podían comerlos, por la razón que fuese. En la familia de Abel, 2 niños comen dulces. En la de Omar, ninguno, o sea, 0. En la de Raúl, 3. En la de Luis, 2. En la de Hugo, 2. Y en la de Iván, 1. El coste queda repartido así: 5,50 unidades monetarias por cada niño que se aprovecha de los dulces. Con el resto de conceptos procederíamos igual. Recuerden que para el alojamiento no se tenía en cuenta el número de personas integrantes de cada familia, sino que todas participaban por igual en esta categoría de coste. Así que aquí no se tiene en cuenta el número de asistentes a la escapada. Sirva este caso concreto para dejar claro que no es necesario utilizar el mismo tipo de variable como criterio de reparto para todos los conceptos. No hace falta que siempre sea el número de personas. Por ejemplo, para repartir el coste de limpieza de una empresa entre los distintos departamentos, podrían utilizarse los metros cuadrados de superficie de cada uno. Y para imputarles el coste de mantenimiento de las instalaciones eléctricas, los kilovatios hora consumidos. No es necesario que se utilice siempre la misma unidad. Ya tenemos calculados todos los cocientes unitarios. Ahora vamos a calcular el coste total que corresponde a cada familia.
Vamos a utilizar una función suma producto para calcular el total de costes que corresponde a esta familia y que se obtendrá multiplicando las cuotas unitarias de cada concepto de coste por el número de unidades de cada uno que corresponde a la familia que estemos considerando. En este canal tienen un tutorial en el que explico con detalle cómo sacarle provecho a esta función suma producto. Encontrarán el enlace en la descripción de este. Aplico un formato personalizado que omita los ceros y sombreo en amarillo. Como vemos, a la familia de Abel le corresponde un coste de 159,24 unidades monetarias. ¿De dónde sale este resultado? Pues de agregar por un lado el coste que les corresponde en concepto de comida, a razón de 9,42 unidades monetarias por cada una de las 4 personas que participan en este concepto. Por otro lado, el coste que les corresponde en concepto de dulces, a razón de 5,50 unidades monetarias por 2 personas. Por otro, el coste que les corresponde en concepto de postres, para 3 personas, a razón de 3,42 unidades monetarias cada una. Y así sucesivamente. Observen que las referencias a la columna de cuotas unitarias son absolutas para la columna, porque las cuotas unitarias siempre estarán en la columna O. Pero las referencias a la columna de coeficientes correspondientes a la familia son relativas para la columna, porque a cada familia se le debe calcular el coste usando los coeficientes que le son propios. Copio la fórmula al resto de familias. Como vemos, a todas las familias no les corresponde el mismo coste. A la familia de Iván le corresponde el coste más bajo, que son 138,10 unidades monetarias, mientras que a la de Luis le corresponde el mayor importe, que asciende a 223,18. La razón es que en la familia de Luis hay más personas que se benefician de la comida, más personas que se benefician de los dulces, más personas que se benefician de los postres, más personas que disfrutan del alcohol, más personas que participan en las atracciones y más personas que consumen refrescos. Parece normal que el coste que se les imputa sea mayor. Pero para saber quién tiene que pagar y quién tiene que cobrar, es necesario tener en cuenta que algunas familias ya han soportado un coste. Es decir, algunos individuos ya han hecho desembolsos para adquirir comida, refrescos, bebidas, para reservar alojamiento, para contratar atracciones, etc. Vamos a ver qué importes desembolsó cada uno. Con esta suma condicional agregamos los importes de los distintos desembolsos que ha podido hacer cada participante en la excursión. Le aplico el mismo formato que a la fila anterior y copio al resto de familias. Como vemos, estos importes totales de cada familia se corresponden con la agregación de los costes por conceptos que habíamos considerado antes. Abel hizo desembolsos por 175 unidades monetarias, Omar por 267, Raúl por 59 y así con los demás. Considerando los desembolsos hechos por cada familia y los costes que le son imputables, sabremos por diferencia a quién le corresponde pagar una compensación y a quién le corresponde cobrarla. Le aplico el mismo formato que a los cálculos anteriores, pero para facilitar la comprensión de estas cifras, dado que ahora estas diferencias pueden ser tanto positivas como negativas, es decir, a favor o en contra, vamos a incorporar un color rojo para los valores negativos. Copio a las demás familias. Lo que apreciamos con este cálculo es que la familia de Abel va a disfrutar de beneficios por un valor de 159,24 unidades monetarias, pero ha desembolsado un importe superior, de 175. Así que ha pagado más de lo que va a consumir, y eso le genera un saldo acreedor de 15,76 unidades monetarias. Es decir, para alcanzar el equilibrio, deberá recuperar, cobrándolas, 15,76 unidades monetarias. Luego veremos quién debe pagárselas, pero esa cifra es la que constituye su saldo acreedor, su derecho de cobro contra el grupo. El caso de la familia de Omar es similar.
Han desembolsado 267 unidades monetarias, adquiriendo o reservando o contratando cosas para el grupo. Sin embargo, su participación en los costes solo asciende a 139,16 unidades monetarias. Así que deberá recuperar 127,84. Ya veremos cómo. Este es su saldo acreedor. El caso de Raúl tiene el sentido contrario. Su familia disfrutará en estas vacaciones de conceptos cuyo coste asciende a 163,36 unidades monetarias, pero hasta ahora solo ha pagado 59, así que le correspondería pagar la diferencia. Tiene, por lo tanto, un saldo deudor de 104,36 unidades monetarias. En otras palabras, debe al grupo 104,36 unidades monetarias. Y así con el resto. Luis tiene una posición acreedora por 213,82 unidades monetarias. Hugo una posición deudora por 114,95 unidades monetarias e Iván una posición deudora por 138,10 unidades monetarias. En este caso, esa deuda se corresponde íntegramente con el importe de los costes que le son imputables, porque como habíamos dicho, no han efectuado todavía ningún desembolso. ¿Cómo se equilibrarían las cuentas entre estos 6 amigos? Pues podrían ocurrir dos cosas. Una, que liquiden sus posiciones en común, constituyendo un fondo único de compensación al que los deudores aporten las cantidades que les corresponde pagar y del que los acreedores retiren las que les corresponde cobrar. En este caso, Raúl tendría que aportar 104,36 unidades monetarias, Hugo 114,95 e Iván 138,10. Con estos tres pagos de los tres participantes con saldo deudor, se constituiría un fondo o un bote de 357,42 unidades monetarias, del que Abel retiraría para sí 15,76, Omar 127,84 y Luis 213,82. Entre los tres acreedores retirarían exactamente las 357,42 unidades monetarias que habían constituido los deudores. O dos, que liquiden sus posiciones bilateralmente, materializando cada acreedor los pagos oportunos a uno o a varios acreedores, de modo que cada acreedor reciba los importes que constituyen su saldo acreedor de uno o de varios deudores. Pero en este caso deberá determinarse qué cantidades tienen que pagar los deudores y a quién deben dirigir esos pagos. Es lo que vamos a calcular en la siguiente hoja. Vamos a poner aquí por referencia los nombres de los participantes. Y aquí también por simple referencia los saldos netos iniciales que calculamos antes. Les voy a aplicar el formato personalizado adecuado para que los saldos negativos o deudores se muestren en color rojo. Y voy a colocar un borde inferior en estas celdas, para sugerir que esta fórmula es independiente de las que redactaremos inmediatamente debajo, para disuadir más adelante su copiado por distracción del usuario. Ahora, a partir de estos saldos netos iniciales, vamos a calcular qué pagos compensatorios deben hacerse, de quién a quién y de qué importe. El primer pago lo tendrá que hacer el individuo que tenga la posición deudora más cuantiosa. Esa mayor posición deudora se puede calcular con una función min, porque los saldos deudores son los que tienen signo negativo. Así que el valor mínimo de todos los saldos iniciales será el más negativo de todos, o sea, el mayor saldo deudor. Con una función coincidir podremos saber en qué posición del rango de saldos se encuentra ese principal saldo deudor. Y con una función índice sobre el rango de nombres, tomaremos el nombre del participante en el reparto al que corresponde ese saldo que determinará que sea él el primero en hacer un pago compensatorio. Esta fórmula ya nos permitirá saber el nombre de quien tiene que hacer el correspondiente pago, aunque luego veremos que le convendrá un pequeño añadido para evitar algunos resultados indeseables. La valido y comprobamos que el primer pago lo tiene que hacer Iván. Cosa lógica porque es el que más dinero debe aportar. 138,10 unidades monetarias. Nadie debe más que él.
Pero ¿quién debe ser el primero en cobrar? Siguiendo el mismo criterio que antes, ese primer receptor de una transferencia monetaria compensatoria deberá ser el sujeto con la posición acreedora más abultada. Y esa mayor posición acreedora se puede conocer con una función max, porque los saldos acreedores tienen siempre signo positivo. Una función coincidir nos permitirá saber en qué posición del rango de saldo se encuentra. Y una función índice nos permitirá traer aquí el nombre del sujeto con esa posición acreedora más grande, que será el primero en cobrar cierta cantidad a modo de compensación. Como ocurría antes con la identificación del sujeto pagador, esta fórmula que identifica al que cobrará también requerirá luego un pequeño ajuste, aunque por ahora no servirá. La valido y comprobamos que el primer cobro lo merece Luis, que es quien más dinero debe recuperar. 213,82 unidades monetarias. Nadie debe cobrar más dinero que él. Así que ya tenemos el sentido del primer pago compensatorio. Iván debe pagar a Luis. ¿Pero cuánto? Iván debe pagar en total 138,10 unidades monetarias a Luis o a otros. Y Luis debe cobrar en total 213,82 unidades monetarias de Iván o de otros. Es evidente que Iván no le va a pagar esa cifra él solo, porque no la debe. Así que el importe del pago será el resultante de la cuantía más pequeña de ambas, en valor absoluto. Por eso la calculamos usando una función min sobre esas dos cifras. La de la mayor posición acreedora, que calculamos sobre los saldos con una función max, y la de la mayor posición deudora, que calculamos con una función min. Pero como esa posición deudora tendrá signo negativo, la tomamos en valor absoluto. Por lo tanto, la transferencia monetaria de Iván a Luis tendrá que ser de 138,10 unidades monetarias. Vamos a calcular ahora cómo quedan las posiciones financieras de cada individuo a partir de este pago y de los que vengan después. La posición de cada individuo, una vez hecho el pago compensatorio corriente, será la que ya tuviese antes de dicho pago, a la que sumaremos los pagos compensatorios que el sujeto de la correspondiente columna haya hecho. Como las posiciones deudoras tienen signo negativo, al sumar los importes positivos de los pagos, ese saldo negativo o deudor se irá reduciendo o compensando. Observen que tanto la referencia al rango de los importes como al rango de los pagadores son absolutas de columna, porque los importes y los nombres de los pagadores siempre estarán en las columnas C y A, pero que son absolutas de fila para la celda inicial y relativas de fila para la celda final de esos rangos, porque los importes y los nombres siempre empiezan en la fila 4, pero al copiar verticalmente esta fórmula terminarán ahora en la 4, luego en la 5, luego en la 6... Y también tendremos que restar los pagos compensatorios recibidos por el sujeto que figura en la cabecera de la correspondiente columna. Al ser de signo positivo las posiciones acreedoras, al restarle los cobros en valor absoluto, ese saldo acreedor se irá minorando o compensando a medida que se reciban los cobros procedentes de los deudores. Como los importes calculados aquí pueden tener un número de decimales muy grande, para homogeneizarlos vamos a redondearlos a 2. Valido la fórmula y le aplico el formato personalizado adecuado. Como estamos viendo, la posición de Abel, que era acreedora por importe de 15,76 unidades monetarias, permanece igual, porque Abel no ha intervenido aún en ningún pago ni en ningún cobro compensatorio. Al copiar esta fórmula a los demás participantes, vemos que las posiciones de Omar, de Raúl y de Hugo también quedan inalteradas, porque son ajenos a este movimiento de dinero. Pero las posiciones de Luis y de Iván, acreedor o cobrador y deudor o pagador respectivamente, sí se ven modificadas. Luis, antes de este movimiento, tenía derecho a recuperar 213,82 unidades monetarias, pero acaba de recibir de Iván 138,10, así que ya solo le falta cobrar 75,71 de algún otro participante en el evento.
Por su parte, Iván tenía obligación de pagar 138,10 unidades monetarias y acaba de hacerlo al entregárselas a Luis, así que su posición ya está saldada. Como vemos, hemos pasado de 6 posiciones pendientes de ajuste a 5, y esto nos permite adivinar que con cada pago compensatorio irá quedando saldada al menos una de las posiciones que estuviesen en desequilibrio, lo que nos permite concluir que en una situación como la presente, con 6 participantes, harán falta como mucho 5 pagos compensatorios, nunca más. Vamos a ir calculándolos con las mismas fórmulas. Y aunque ya hemos deducido que bastará con 5, copiaremos la fórmula a 8 filas más, para tener 9 posibles pagos, porque habíamos habilitado nuestras tablas anteriores para 10 participantes, así que en otras circunstancias podrían necesitarse hasta 9 pagos compensatorios. Si necesitan utilizar estas técnicas para situaciones con más participantes, solo tienen que ampliar los rangos correspondientes. Vamos a analizar estos resultados y luego ajustaremos ligeramente algunas fórmulas, como antes les sugerí que tendríamos que hacer. Tras el primer pago, la mayor posición deudora será la de Hugo, que debe pagar 114,95 unidades monetarias. Y la mayor posición acreedora será la de Omar, que debe recuperar 127,84. La cantidad menor de ambas es 114,95 unidades monetarias. Así que será ese el importe que Hugo le pagará a Omar. Hugo ya no debe nada, y Omar, que aún no se ha visto completamente resarcido de los desembolsos que hizo por encima de los costes que le son imputables, aún tiene derecho a recuperar algo más de dinero, otras 12,89 unidades monetarias. Ahora solo quedan 4 posiciones en desequilibrio. El tercer pago irá de Raúl a Luis, porque ahora es Raúl quien más debe, 104,36 unidades monetarias. Y Luis quien más dinero tiene pendiente de recuperar, 75,71. Raúl le pagará esa cifra por ser menor y así la posición acreedora de Luis queda completamente compensada, mientras que la suya deudora solo se minora parcialmente. Sigue debiendo 28,65 unidades monetarias. Ahora solo quedan 3 posiciones pendientes de compensación. La de Raúl es la única deudora y de las 2 acreedoras la mayor es la de Abel. Así que Raúl pagará a Abel 15,76 unidades monetarias, porque es la cifra menor entre lo que debe Raúl y lo que merece Abel. Este último ya queda compensado, pero Raúl sigue debiendo 12,89 unidades monetarias. Y como esa cifra es precisamente la que tiene Omar pendiente de cobrar, un último pago compensatorio de Raúl a Omar equilibra definitivamente las posiciones de las 6 familias. Con estos movimientos, cada uno de los participantes en el evento habrá soportado exactamente el coste que le es imputable. Pero observen que a partir de este último movimiento compensatorio, en las columnas de deudores y acreedores, o de pagadores y cobradores, siguen apareciendo nombres, aunque siempre sean los de Abel, el primero de la lista de participantes. Es verdad que para esos movimientos impropios no aparece ningún importe, pero no parece muy razonable que nuestra hoja nos proponga un pago compensatorio de un individuo a sí mismo. Así que vamos a sanear visualmente este resultado. En el cálculo del deudor que hará cada pago compensatorio, vamos a envolver la fórmula que teníamos en esta condicional, para que cuando el importe hubiera de ser nulo, no se muestre ningún nombre. Y haremos lo mismo con el cálculo de los acreedores que deben recibir los movimientos de dinero. Copiamos la fórmula hacia abajo y arreglado. A partir de ahora ya no tendrán problemas para hacer las cuentas cuando organicen una fiesta, cuando vayan de excursión con sus amigos, cuando deban repartir los costes entre distintos departamentos de una empresa, o en multitud de circunstancias en las que varios gastos deben ser soportados por distintos individuos. Espero que este tutorial les haya parecido interesante. Si es así, pulsen me gusta y suscríbanse al canal. Pueden hacernos un donativo, enviarnos un agradecimiento o thanks, o unirse al canal como miembros para ayudarnos a financiar la elaboración de más vídeos como este. También pueden seguirnos en redes sociales o dejarnos un comentario. Yo espero contar con ustedes muy pronto con nuevos contenidos. Hasta entonces, muchas gracias. Me lo vas a pagar. Me lo vas a pagar.